El sol anaranjado caía a plomo sobre el árido desierto mexicano, un horno implacable que parecía sorber hasta la última gota de vida. Cada grano de arena era un diminuto espejo que reflejaba un calor sofocante, intensificando la agonía de una silueta solitaria que avanzaba con una determinación casi inhumana. Era María, una madre migrante de 30 años, cuya figura, envuelta en ropas gastadas y cubiertas de polvo, se tambaleaba bajo el peso no solo de su mochila, sino también de la vida misma, personificada en el pequeño cuerpo que apretaba contra su pecho. Sus músculos gritaban de agotamiento, sus labios partidos por la sed, pero sus ojos, a pesar de la deshidratación y el cansancio, ardían con una llama inquebrantable, la de la esperanza y el amor maternal. Con cada paso arrastraba el espíritu, dejando atrás un rastro de polvo y desesperación, pero también de una fe que se negaba a extinguirse. Pedrito, su hijo de apenas 5 años, respiraba con dificultad. Su frente perlada de sudor, su rostro pálido y sus mejillas enrojecidas revelaban la incipiente fiebre que lo consumía. María sentía el calor de su cuerpo contra el suyo, una alarma silenciosa que taladraba su alma. Habían huido de El Salvador, un país que ya no era hogar sino una trampa mortal de violencia, miseria y la dolorosa ausencia de su esposo, arrebatado por la implacable crueldad de las pandillas. La decisión de emprender este viaje implacable no fue una elección, sino una necesidad impuesta por la enfermedad de Pedrito, una condición crónica que exigía medicación urgente y que en su tierra natal era imposible de conseguir. Cada kilómetro recorrido era un ruego silencioso para salvar a su pequeño, su único motivo para seguir luchando, para sobrevivir. De repente, un punto oscuro apareció en el horizonte, creciendo rápidamente. El zumbido distante de un motor se transformó en un rugido amenazante. Un coche de policía, con sus luces parpadeando bajo el sol cegador, se acercaba a una velocidad alarmante, levantando una estela de polvo que envolvía el ya opresivo paisaje. El corazón de María dio un vuelco. El pánico inundó su ser. No era lo que necesitaban ahora. Su agua casi se había agotado, las últimas provisiones se habían consumido hacía horas, y el poco dinero que le quedaba, fruto de incontables sacrificios y un doloroso préstamo, había sido robado en un albergue improvisado hace solo 2 noches. La fiebre de Pedrito aumentaba, su respiración se volvía superficial e irregular. Un quejido débil escapó de los labios del niño, y María sintió como su propia fuerza flaqueaba. La llegada de la policía era la culminación de sus peores temores, un muro infranqueable que amenazaba con derrumbarlo todo. El vehículo todoterreno, imponente y hostil, se detuvo abruptamente a pocos metros de ella, haciendo chirriar las ruedas sobre la grava suelta. Una nube de polvo los envolvió, y María se detuvo en seco, protegiendo a Pedrito con su cuerpo. ¿Era este el final? ¿Después de todo lo que habían soportado? Antes de que descubramos qué le depara a María, te invito a suscribirte a nuestro canal para más historias impactantes como esta. Cada suscripción nos ayuda a seguir compartiendo relatos que inspiran y conmueven, recordándonos la fuerza del espíritu humano y el poder de la fe en los momentos más oscuros. No te pierdas la continuación de esta increíble historia. La puerta del lado del conductor se abrió con un sonido metálico y un hombre robusto, con el uniforme impecable a pesar del polvo del camino, descendió del vehículo. Era Ricardo, un oficial de policía de 40 y tantos años, con el rostro curtido por el sol y la expresión endurecida por años de patrullar una frontera implacable. En su mirada no había rastro de compasión, solo la frialdad del deber y el peso acumulado de innumerables encuentros similares. Su voz, grave y autoritaria, resonó en el silencio del desierto bajo el sol de mediodía, exigiendo documentos, ¿de dónde viene y a dónde se dirige? Sus palabras no eran una pregunta, sino una orden, cargada de una autoridad que María sentía como un puñetazo en el estómago. María, con Pedrito aferrado a su pecho, temblaba. El miedo, que había sido su compañero silencioso durante todo el viaje, ahora se apoderaba de cada fibra de su ser. Intentó hablar, su voz apenas un susurro reseco: «Oficial, por favor, mi hijo está enfermo».
Venimos de El Salvador, buscando ayuda para él. Sus palabras se atropellaban, desesperadas por transmitir la urgencia de su situación, la fragilidad de la vida que llevaba en sus brazos. Pero el rostro de Ricardo permanecía impasible, como tallado en piedra. Para él, ella era solo una estadística más, una transgresora de la ley que había visto una y otra vez, y su historia, aunque trágica, no era diferente de las cientos de excusas que había escuchado a lo largo de los años. Ricardo era un hombre marcado por la desilusión. Había visto demasiadas promesas rotas, demasiadas esperanzas defraudadas en la frontera. Cada migrante era, en su mente, una complicación, un problema más que añadir a su ya abrumadora carga. Años de enfrentarse a la tragedia humana lo habían vuelto cínico, una armadura emocional que lo protegía del dolor ajeno. Su deber era cumplir la ley, sin excepciones. Había jurado defender su país, y los que cruzaban ilegalmente eran, a sus ojos, una amenaza a ese juramento. No había espacio para la debilidad, ni para la empatía que una vez, hace mucho tiempo, quizás tuvo. María, notando la inquebrantable frialdad del oficial, hizo acopio de la poca fuerza que le quedaba. Tenía que hacerle entender, tenía que romper esa barrera de indiferencia. Con un leve movimiento, reajustó a Pedrito en sus brazos, intentando exponer la palidez enfermiza de su piel y el sudor frío que empapaba su frente. Mírelo, oficial, suplicó, con la voz quebrada por la angustia. Tiene mucha fiebre, necesita un médico, medicinas. No pido caridad, solo un poco de compasión humana. Es un niño, se está muriendo. Señaló la respiración irregular de Pedrito, el temblor incontrolable de sus pequeños miembros. Era una madre luchando por la vida de su hijo, una súplica primal que, creyó, no podía ser ignorada. Pero Ricardo, aunque sus ojos rozaron brevemente el rostro del niño, mantuvo su postura rígida. Su deber era claro y los ruegos de María eran solo ruido ante la ley que debía hacer cumplir. No podía permitirse sentir, no podía permitirse dudar. Había cerrado su corazón a esas súplicas hacía mucho tiempo, convencido de que la compasión solo llevaba al caos. Para él, la urgencia médica era un pretexto común, una táctica para evadir la deportación. Su voz volvió a tronar, ahora con un matiz de impaciencia. Señora, le he pedido sus documentos. No podemos quedarnos aquí bajo el sol. Necesito sus datos para procesar el caso. La desesperación de María crecía, mientras la inminencia de la detención se cernía sobre ellos como la sombra de un buitre. Ricardo se mantuvo firme, una estatua de autoridad impasible bajo el sol abrasador. Sus palabras, frías y mecánicas, empezaron a recitar los protocolos de detención y deportación, un guión que había memorizado a la perfección a lo largo de incontables encuentros similares. Explicaba el proceso como si hablara a una pared, sin el menor atisbo de reconocimiento por el dolor que cada una de esas palabras infligía. La esperanza en los ojos de María, que hasta ese momento había brillado con una resiliencia casi milagrosa, comenzó a desmoronarse, a fragmentarse ante la impenetrable dureza del oficial. Su voz, ya de por sí un hilo apenas audible, se quebró por completo, ahogada por una desesperación que la consumía desde lo más profundo de su ser. Un sollozo mudo sacudió su cuerpo, mientras abrazaba más fuerte a Pedrito, como si pudiera protegerlo del destino inminente con la mera fuerza de su amor. El niño, ajeno a la conversación, o quizás sumergido en su propio tormento febril, comenzó a delirar, balbuceando palabras incomprensibles y moviéndose inquieto entre los brazos de su madre. La escena era desoladora, una batalla perdida entre la vida y la indiferencia, bajo el cielo implacable del desierto. A pesar de su postura rígidamente profesional, y aunque luchaba por suprimirlo, un leve pinchazo de incomodidad perforó la armadura de Ricardo al ver al niño. Había presenciado innumerables situaciones como esta, había visto el miedo, la desesperación, la enfermedad, pero algo en la mirada vidriosa de Pedrito era diferente. Era una fragilidad que, por un instante, pareció trascender el cinismo que lo definía.
Era el destello de una vida que se estaba apagando, no por la crueldad del mundo, sino por la simple indiferencia de quienes podían ayudar. Sin embargo, ese fugaz sentimiento fue rápidamente amortiguado por años de condicionamiento, por el firme anclaje en su deber y por los prejuicios que había cultivado como un escudo protector. Su mente racionalizaba: esto es lo que hacen para evitar la deportación, una táctica más para despertar lástima. Es un juego que ha visto 1000 veces. Su deber era cumplir la ley, y la ley no hacía excepciones para la fiebre. Ricardo ajustó su cinturón, un gesto que denotaba su decisión final. Se preparaba para llevarlos a la estación de policía, un lugar que, aunque era su centro de trabajo, para María y Pedrito significaría el fin de su viaje, el colapso de toda esperanza y, lo que era peor, la inminente amenaza sobre la frágil vida de Pedrito. La estación no era un hospital, no era un refugio, era una antesala de la deportación, un lugar donde el tiempo corría en contra de los enfermos y los vulnerables. La inminencia de la detención era palpable en el aire denso y caliente, tan real como el polvo que se aferraba a sus ropas. Ricardo extendió una mano, indicando el asiento trasero de su patrulla, un gesto autoritario que sentenció el destino de la madre y el hijo. María cerró los ojos, sintiendo el vacío que se abría bajo sus pies, mientras Pedrito soltaba un débil gemido, su pequeño cuerpo ardiendo de fiebre. El oficial, con una expresión de determinación gélida, no percibía la profunda lucha interna que se libraba en el corazón de María, ni la desesperación silenciosa que la consumía. Para él, era un procedimiento rutinario, una tarea más en un día interminable. Sin embargo, a pesar de la aparente indiferencia de Ricardo, la escena estaba cargada de una tensión inquebrantable, una atmósfera de fatalidad inminente que se cernía sobre el desierto, bajo el sol que comenzaba a teñir el horizonte de tonos rojizos. El destino de María y Pedrito parecía sellado, y la esperanza, que hasta ese momento había sido una compañera constante, ahora se desvanecía por completo, dejando tras de sí un rastro amargo de resignación. La mano de Ricardo seguía extendida, un presagio de lo inevitable. Justo cuando Ricardo extendía la mano con ese gesto autoritario que sentenciaba su destino, indicando que subieran al asiento trasero de la patrulla, algo inesperado ocurrió. Pedrito, que segundos antes solo emitía débiles quejidos y se movía inquieto en los brazos de su madre, hizo un esfuerzo sobrehumano. Sus pequeños ojos, que apenas se distinguían entre sus párpados hinchados por la fiebre, se abrieron ligeramente. Con una lentitud agónica, levantó una mano minúscula y temblorosa, señalando un punto indeterminado en la distancia, hacia el horizonte abrasador. Un murmullo inaudible, apenas un soplo de aire, escapó de sus labios resecos. María, con el corazón destrozado y la esperanza desvaneciéndose, instintivamente inclinó su cabeza para intentar descifrar la palabra que su hijo, con un último hálito de energía, intentaba pronunciar. Era un instinto primario, la conexión inquebrantable entre madre e hijo que la impulsaba a escuchar incluso lo imposible. El aliento de Pedrito, débil y casi imperceptible, se deslizó por el oído de María. Con una claridad sorprendente para su estado, el niño susurró: «Mamá, mira, el hombre bueno». Sus ojos, milagrosamente enfocados por un instante, seguían fijos en aquel punto distante. María, confundida y con el alma en vilo, levantó la vista. Siguió la dirección que indicaba la mano temblorosa de su hijo, barriendo el vasto y desolado paisaje del desierto. El sol quemaba, la arena resplandecía, pero no había nada. Solo el horizonte distante, ondulante por el calor y el vacío. ¿Era el delirio de la fiebre, una alucinación producto del agotamiento extremo que la invadía? Su mente, nublada por la desesperación, no podía procesar la extraña revelación de Pedrito. Miró una y otra vez, buscando cualquier indicio, cualquier forma que se asemejara a un hombre bueno, pero solo encontró el implacable desierto que parecía extenderse hasta el infinito. La frustración y el miedo se mezclaron en su pecho, pues Pedrito, con esa única palabra, había introducido un elemento de misterio en su ya insoportable realidad. Ricardo, que había observado la escena con una mezcla
de impaciencia y ligera curiosidad, también siguió la mirada de Pedrito y María. Frunció el ceño, sus ojos entrenados para escudriñar el terreno en busca de cualquier anomalía. Su experiencia le decía que el niño estaba simplemente delirando, una reacción común al calor extremo y la fiebre. Era otra distracción, pensó, un intento infantil de desviar la atención de la inminente detención. Sin embargo, mientras sus ojos se movían por el horizonte vacío, una extraña sensación comenzó a invadirle. No podía identificarla. No era miedo, ni compasión, ni siquiera la frustración que normalmente sentía. Era más bien un escalofrío inexplicable, una punzada en el pecho que no respondía a ninguna lógica conocida. Era un presentimiento que le erizaba la piel, un hormigueo inusual que se arrastraba por su nuca. Algo no cuadraba, algo en el aire había cambiado, como si una fuerza invisible se hubiera posado sobre ellos, alterando la densa atmósfera del desierto. Intentó descartarla como el efecto del calor, o quizás el cansancio, pero la sensación persistía, una advertencia silenciosa que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su instinto no podía ignorar. Levantó una ceja, cuestionando la propia certeza de sus sentidos, mientras el desierto seguía aparentemente inalterable. La sensación persistía, una advertencia silenciosa que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su instinto no podía ignorar. Levantó una ceja, cuestionando la propia certeza de sus sentidos, mientras el desierto seguía aparentemente inalterable. Pero ya no lo estaba. De repente, como si se hubiera materializado de la nada, una figura se hizo visible en el punto exacto donde Pedrito había señalado. Era un hombre, caminando tranquilamente hacia ellos a través de la arena hirviente, con una calma que desafiaba la hostilidad del entorno. No era un espejismo, ni el efecto distorsionado del calor, era real, cada paso resonaba con una presencia tangible que disipaba cualquier duda. Su aparición era tan repentina, tan inesperada, que parecía borrar el vacío que un instante antes había ocupado ese lugar. No había rastro de dónde venía, ni de cómo había logrado acercarse sin ser detectado. El hombre no llevaba el atuendo harapiento de un viajero exhausto ni la indumentaria militar de un guardafronteras. Su vestimenta era notablemente sencilla, una túnica de lino blanco que, a pesar del polvo que cubría todo a su alrededor, parecía inmaculada. Sus sandalias, modestas y desgastadas, se movían con una ligereza que apenas levantaba una nube de arena. Una barba corta y bien cuidada enmarcaba un rostro sereno, con facciones que transmitían una paz profunda y una bondad inquebrantable. Sus ojos, en particular, eran lo más impactante, penetrantes pero llenos de una luz amorosa que parecía envolver el paisaje entero, una mezcla de sabiduría ancestral y compasión infinita. No era una figura etérea, una aparición fantasmal o el producto de una mente delirante, era un ser físico, real y presente, cuya mera proximidad irradiaba una quietud que contrastaba violentamente con la tensión y el caos que hasta ese momento habían dominado la escena. No había urgencia en su paso, solo una determinación tranquila que lo guiaba directamente hacia ellos, ajeno a la perplejidad y el miedo que suscite su inexplicable llegada. María, con Pedrito aún acunado en sus brazos, sintió como el corazón se le encogía en el pecho. Estaba paralizada, incapaz de moverse o de articular palabra alguna. Su mente, ya al límite por el agotamiento y la desesperación, no podía procesar lo que sus ojos veían. Aquel hombre no encajaba en ninguna de sus expectativas ni en la dura realidad del desierto. Era un sueño febril, una alucinación colectiva provocada por el sol y el miedo. ¿O acaso era la respuesta a sus súplicas más profundas, a esa fe que se negaba a morir incluso en las circunstancias más adversas? No sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería correr hacia él, suplicar ayuda, pero otra, más cautelosa, temía que su mente la estuviera engañando, que la esperanza que sentía fuera solo un cruel espejismo. Observaba cada movimiento del hombre, cada fibra de su ser en alerta máxima, intentando discernir si aquella presencia era una bendición o una nueva prueba. Su mirada alternaba entre el hombre y Pedrito,
cuyo débil murmullo de el hombre bueno ahora resonaba con una inquietante premonición. La realidad se desdibujaba, y María se encontraba flotando en un limbo entre lo imaginable y lo milagroso, esperando, con el aliento contenido, el siguiente giro de este insólito encuentro bajo el sol del desierto. El misterio se cernía sobre ellos, tan palpable como el calor. La sensación persistía, una advertencia silenciosa que su mente racional se negaba a aceptar, pero que su instinto no podía ignorar. Levantó una ceja, cuestionando la propia certeza de sus sentidos, mientras el desierto seguía aparentemente inalterable. Pero ya no lo estaba. De repente, como si se hubiera materializado de la nada, una figura se hizo visible en el punto exacto donde Pedrito había señalado. Era un hombre, caminando tranquilamente hacia ellos a través de la arena hirviente, con una calma que desafiaba la hostilidad del entorno. No era un espejismo, ni el efecto distorsionado del calor, era real, cada paso resonaba con una presencia tangible que disipaba cualquier duda. Su aparición era tan repentina, tan inesperada, que parecía borrar el vacío que un instante antes había ocupado ese lugar. No había rastro de dónde venía, ni de cómo había logrado acercarse sin ser detectado. El hombre no llevaba el atuendo harapiento de un viajero exhausto ni la indumentaria militar de un guardafronteras. Su vestimenta era notablemente sencilla, una túnica de lino blanco que, a pesar del polvo que cubría todo a su alrededor, parecía inmaculada. Sus sandalias, modestas y desgastadas, se movían con una ligereza que apenas levantaba una nube de arena. Una barba corta y bien cuidada enmarcaba un rostro sereno, con facciones que transmitían una paz profunda y una bondad inquebrantable. Sus ojos, en particular, eran lo más impactante, penetrantes pero llenos de una luz amorosa que parecía envolver el paisaje entero, una mezcla de sabiduría ancestral y compasión infinita. No era una figura etérea, una aparición fantasmal o el producto de una mente delirante, era un ser físico, real y presente, cuya mera proximidad irradiaba una quietud que contrastaba violentamente con la tensión y el caos que hasta ese momento habían dominado la escena. No había urgencia en su paso, solo una determinación tranquila que lo guiaba directamente hacia ellos, ajeno a la perplejidad y el miedo que suscite su inexplicable llegada. María, con Pedrito aún acunado en sus brazos, sintió como el corazón se le encogía en el pecho. Estaba paralizada, incapaz de moverse o de articular palabra alguna. Su mente, ya al límite por el agotamiento y la desesperación, no podía procesar lo que sus ojos veían. Aquel hombre no encajaba en ninguna de sus expectativas ni en la dura realidad del desierto. ¿Era un sueño febril, una alucinación colectiva provocada por el sol y el miedo? ¿O acaso era la respuesta a sus súplicas más profundas, a esa fe que se negaba a morir incluso en las circunstancias más adversas? No sabía cómo reaccionar. Una parte de ella quería correr hacia él, suplicar ayuda, pero otra, más cautelosa, temía que su mente la estuviera engañando, que la esperanza que sentía fuera solo un cruel espejismo. Observaba cada movimiento del hombre, cada fibra de su ser en alerta máxima, intentando discernir si aquella presencia era una bendición o una nueva prueba. Su mirada alternaba entre el hombre y Pedrito, cuyo débil murmullo de el hombre bueno ahora resonaba con una inquietante premonición. La realidad se desdibujaba, y María se encontraba flotando en un limbo entre lo imaginable y lo milagroso, esperando, con el aliento contenido, el siguiente giro de este insólito encuentro bajo el sol del desierto. El misterio se cernía sobre ellos, tan palpable como el calor. Ricardo, el oficial endurecido por el cinismo y los años de experiencia fronteriza, quedó completamente estupefacto. Su boca se abrió ligeramente, pero ninguna palabra logró escapar de sus labios resecos. Parpadeó varias veces, con la urgencia de quien intenta borrar una imagen irreal de su retina, buscando desesperadamente una explicación lógica para lo que sus ojos presenciaban. Estaba convencido de que la fatiga, el calor abrasador y, quizás, el estrés de la situación, lo estaban haciendo alucinar. Había visto cosas extrañas en el desierto, pero esto sobrepasaba cualquier experiencia.
El hombre, con su serenidad sobrenatural y su túnica inmaculada, desafiaba todas las leyes de la física y la lógica que Ricardo conocía. Su mente, habituada a clasificar y archivar cada evento dentro de un marco de reglas, se colapsó ante esta aparición inexplicable. Intentó balbucear una orden, exigiendo al hombre que se identificara, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, ahogadas por una mezcla de incredulidad y un temor desconocido que le erizaba la piel. El hombre, ajeno a la conmoción interna de Ricardo y la parálisis de María, siguió su camino sin prisa, dirigiendo sus pasos directamente hacia Pedrito. Con una ternura infinita, que contrastaba brutalmente con la aspereza del entorno, se arrodilló suavemente frente al niño, ignorando el polvo y la tensión palpable en el aire. Sus ojos, llenos de una compasión que parecía abarcar el mundo entero, se fijaron en el pequeño rostro febril de Pedrito. La postura del hombre irradiaba una calma tan profunda que, por un instante, el desierto entero pareció contener la respiración. Luego, con un gesto lleno de una gracia inefable, el hombre levantó su mano y la posó delicadamente sobre la frente abrasadora del niño. No hubo espectáculo, ni luces, ni grandes gestos, solo el tacto. Pero en el instante en que sus dedos tocaron la piel de Pedrito, una calidez inusual, una energía suave y reconfortante, emanó de sus manos, envolviendo al pequeño. Lo que sucedió a continuación fue tan rápido como innegable. Inmediatamente, la fiebre que había estado consumiendo a Pedrito durante horas, cediendo a su paso, se desvaneció como por arte de magia. Su piel, que segundos antes estaba pálida y sudorosa, comenzó a recuperar un color saludable, una tonalidad rosada que no se veía en días. Su respiración, que había sido superficial e irregular, se normalizó de inmediato, profunda y rítmica, como la de un niño que duerme plácidamente. Los pequeños músculos de su cuerpo, antes tensos por la enfermedad, se relajaron por completo. Lentamente, los ojos de Pedrito se abrieron del todo, limpios y claros, sin rastro de la opacidad febril que los había empañado. Miró al hombre arrodillado frente a él, y una sonrisa grande y sincera se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de alivio o sorpresa, sino de reconocimiento, como si hubiera esperado este encuentro toda su vida, como si conociera a este hombre bueno desde siempre. Se acurrucó ligeramente, un gesto de bienestar y paz, completamente recuperado de la dolencia que lo había llevado al borde del abismo. María, con el corazón apretado por la angustia hasta hace un instante, sintió el cambio en Pedrito. La calidez de la fiebre que lo consumía se disolvió instantáneamente, reemplazada por la temperatura normal y saludable de su pequeño cuerpo. La respiración agitada y superficial, un sonido que había taladrado su alma durante días, ahora era rítmica y apacible, el suave susurro de un niño que duerme tranquilo. Ella lo abrazó con una fuerza renovada, sus manos palpando la piel de su hijo, notando la mejoría instantánea, casi irreal. Sus lágrimas, que hasta ese momento habían sido amargas gotas de desesperación y miedo, se transformaron de repente en un torrente incontrolable de incredulidad y gratitud. No podía comprenderlo, su mente racional luchaba por procesar el milagro que se había desplegado ante sus ojos, pero su corazón, el corazón de una madre, lo reconocía. Pedrito estaba bien, estaba vivo, y esa era la única verdad que importaba en ese momento. Los sollozos silenciosos que la sacudían eran ahora un testimonio de gozo puro, una liberación de la angustia que la había oprimido sin tregua. Ricardo, el oficial que había presenciado innumerables dramas humanos con una impasibilidad casi robótica, observaba la escena petrificado. Su mente, entrenada para buscar explicaciones lógicas y pragmáticas para cada evento, luchaba desesperadamente por darle sentido a lo que acababa de ver. La fiebre de Pedrito había desaparecido, su color había vuelto, y el niño sonreía como si nunca hubiera estado al borde de la muerte. No había una explicación lógica posible, ningún manual de procedimiento policial que cubriera milagros. Su escepticismo férreo, la armadura que había construido a lo largo de décadas de servicio, se tambaleaba, agrietándose bajo el peso de lo inexplicable. Los prejuicios, la dureza,
la fría eficiencia que lo caracterizaban, todo se desmoronaba ante la evidencia innegable de una curación instantánea. No era solo que la dolencia del niño hubiera remitido, era la forma en que había sucedido, el tacto suave de aquel hombre que había aparecido de la nada, la paz que irradiaba. Ricardo sentía su mundo, su ordenada y predecible realidad, girar violentamente. Intentó racionalizarlo, buscar una trampa, una ilusión, pero la sinceridad en la sonrisa de Pedrito y la abrumadora gratitud en el rostro de María eran demasiado reales para ser ignoradas. Un sudor frío, ajeno al calor del desierto, recorrió su espalda mientras intentaba asimilar el impacto de lo presenciado. El hombre que había realizado el milagro de pie, su figura proyectándose serena contra el implacable sol del desierto. Sus ojos, los mismos ojos que habían mirado a Pedrito con infinita ternura, ahora se posaron sobre María, y una sonrisa compasiva, una sonrisa que parecía conocer todos sus sufrimientos y perdonar todas sus dudas, iluminó su rostro. No temas, hija, dijo con una voz suave pero poderosa, que resonaba no solo en los oídos de María sino en lo más profundo de su ser. Tu fe te ha salvado. Sigue adelante. Las palabras no eran una instrucción, sino una bendición, un bálsamo para su alma exhausta. María, aún aferrada a Pedrito, levantó la mirada hacia él, sus ojos anegados en lágrimas, una mezcla de asombro, veneración y una gratitud tan profunda que sentía que jamás podría expresarla. La presencia del hombre era abrumadora, no por su tamaño o su voz, sino por la autoridad que emanaba, una autoridad que no era terrenal, sino divina. Se dio cuenta de que no era un hombre bueno cualquiera, no era un transeúnte, era la respuesta a sus oraciones más desesperadas, la encarnación de la fe que la había sostenido. Las palabras no temas, que en otras circunstancias sonarían huecas en medio de tal desolación, ahora se sentían como una verdad inquebrantable, una promesa de que, a pesar de todo, no estaba sola. La esperanza había renacido, más fuerte y brillante que nunca, disipando las sombras del desierto. El hombre, con una expresión de profunda serenidad, se volvió hacia Ricardo después de pronunciar esas palabras de consuelo a María. Sus ojos, que minutos antes habían irradiado una ternura incomprensible, ahora se posaron sobre el oficial con una suavidad que, paradójicamente, contenía una fuerza inmensa, una firmeza que no admitía réplica. Oficial, dijo con una voz que, aunque no era alta, resonaba en el silencio del desierto con una autoridad que iba más allá de cualquier rango militar o policial, cada vida es preciosa. El amor y la compasión son las leyes más altas. Las palabras no fueron un reproche, ni una acusación, sino una verdad desarmante, pronunciada con una calma absoluta. Era como si cada sílaba estuviera impregnada de una sabiduría milenaria, atravesando la coraza de cinismo y dureza que Ricardo había construido a lo largo de los años. La declaración era simple, pero su impacto fue devastador, una revelación que sacudió los cimientos de todo lo que el oficial creía saber y entender sobre el mundo y su lugar en él. Las palabras de Jesús golpearon a Ricardo con una fuerza inaudita, no como un golpe físico, sino como una descarga eléctrica que recorrió cada fibra de su ser, desmantelando capa a capa su defensa emocional. De repente, todo su cinismo, la dureza que había exhibido con orgullo, los prejuicios arraigados que habían moldeado su visión del mundo, todo se desmoronó estrepitosamente, como un muro de arena ante una ola gigante. No había barrera, no había excusa, no había refugio contra la verdad que esas palabras proyectaban directamente en su alma. Una oleada de culpa y arrepentimiento lo inundó, una marea hirviente de emociones que lo arrastró sin piedad. Vio, en un instante brutalmente claro, la frialdad con la que había tratado a María, la indiferencia ante el sufrimiento de Pedrito, la distancia que había mantenido con la humanidad de aquellos a quienes había jurado proteger, incluso cuando sus propias directrices le indicaban lo contrario. El recuerdo de su propia rigidez, la falta de compasión que había defendido como profesionalismo, ahora le quemaba la conciencia. El peso de esa revelación fue insoportable. Sin poder contenerse, sin calcular las consecuencias ni el que dirían, Ricardo sintió como sus rodillas cedían bajo él.
No fue un acto consciente de sumisión, ni una pose aprendida, sino una rendición instintiva, una caída inevitable ante una verdad tan abrumadora que no podía permanecer erguido. Sus articulaciones dolieron al golpe contra la arena caliente, pero el dolor físico era insignificante comparado con la punzada en su corazón. Era un acto de humildad pura, una genuflexión no solo ante el hombre que tenía delante, sino ante una comprensión recién adquirida de la esencia misma de la vida y el propósito. Sus ojos, antes duros y vigilantes, se llenaron de lágrimas, lágrimas que brotaban no solo de la vergüenza y el arrepentimiento, sino también de una profunda liberación. Eran lágrimas que lavaban años de amargura, desilusión y una soledad autoimpuesta. El rostro del oficial, que había sido una máscara de autoridad impenetrable, se quebró, revelando la vulnerabilidad de un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, se permitía sentir. Estaba de rodillas, no como un vencido, sino como alguien que acababa de encontrar algo mucho más valioso que la victoria. Era el momento de su quiebre y, paradójicamente, de su renacimiento. Mientras estaba de rodillas, con el rostro surcado por las lágrimas y el cuerpo sacudido por un arrepentimiento profundo, Ricardo experimentó un torbellino de imágenes y sensaciones. Fue como si un dique se hubiera roto dentro de él, liberando el flujo de una vida que había mantenido herméticamente sellada. Un vívido y rápido flashback lo asaltó, mostrándole momentos clave de su propia existencia, instantes que habían forjado la armadura de cinismo y dureza que hasta ahora había defendido. Vio su infancia difícil, marcada por la ausencia y la lucha, que lo obligó a crecer antes de tiempo y a desconfiar del mundo. Recordó con dolor la pérdida de su hermana menor en un trágico accidente, un evento que había pulverizado su fe en la bondad y lo había sumido en una amargura que lo acompañaría durante décadas. Aquella tragedia lo había convencido de que la vida era inherentemente cruel y que la única forma de sobrevivir era levantar muros y endurecer el corazón. El resentimiento hacia el mundo, hacia su propia suerte, hacia todo aquello que no podía controlar, se había gestado y crecido silenciosamente en su interior, transformándolo en el hombre que María había encontrado en el desierto. La visión, que duró apenas unos segundos pero pareció una eternidad, le mostró cómo esa dureza no era más que una máscara, una defensa frágil contra el dolor y la vulnerabilidad. Comprendió, con una claridad deslumbrante, que había permitido que esa armadura se convirtiera en una celda, separándolo no solo de los demás, sino de su propia humanidad, de la capacidad de sentir y de conectar más allá del deber y la ley. Las lágrimas que brotaban de sus ojos no eran solo de vergüenza o tristeza, sino de un arrepentimiento genuino y purificador. Eran lágrimas que lavaban años de resentimiento y de una soledad autoimpuesta. Sentía el peso de cada palabra dura que había pronunciado, de cada mirada indiferente que había lanzado, de cada oportunidad perdida para mostrar compasión. El acto de arrodillarse, que inicialmente había sido un impulso incontrolable, se convirtió en una rendición consciente, una aceptación de su propia falibilidad y de la necesidad de un cambio profundo. Era el fin de una era para Ricardo, el colapso de la fortaleza que había construido para protegerse y el comienzo de una revelación que prometía redefinir su existencia. Mientras Ricardo seguía de rodillas, inmerso en su catarsis personal, el hombre que había desencadenado esta transformación, quien Pedrito había llamado el hombre bueno y cuya presencia había irradiado una paz incomparable, comenzó a desvanecerse. No fue una desaparición abrupta o fantasmagórica, sino una disolución gradual, como los contornos de un sueño al despertar, o como si se fusionara con la luz dorada y polvorienta del desierto al atardecer. Sus rasgos se suavizaron, su figura se hizo menos definida, y la luz que lo envolvía pareció intensificarse antes de que se integrara por completo en el vasto e ilimitado paisaje. No quedaron rastros físicos de su presencia, solo una sensación abrumadora de paz y una quietud profunda que se instaló en el aire, reemplazando la tensión y la desesperación que habían dominado la escena. La arena y el cielo retomaron su majestuosa soledad, pero ahora, impregnadas de una presencia invisible, una energía que el viento del desierto parecía susurrar. Se había ido, dejando tras de sí no un vacío,
sino una plenitud, una huella imborrable en el corazón y la mente de quienes lo habían presenciado. Ricardo levantó la vista, aún con los ojos empañados por las lágrimas, pero ahora con una claridad en la mirada que hacía tiempo había perdido. El lugar donde Jesús había estado parado ahora estaba vacío, como si nunca hubiera habido una figura allí, solo el desierto implacable que se extendía hasta el horizonte. Sin embargo, la ausencia física no significaba que su presencia se hubiera desvanecido, al contrario, su mensaje y el impacto de su encuentro resonaban con una fuerza inquebrantable dentro de él. Se sentía renovado, como si un peso enorme, construido a lo largo de décadas de cinismo y resentimiento, hubiera sido levantado de sus hombros. La armadura que lo había protegido del mundo exterior se había derrumbado, pero en lugar de sentirse vulnerable, experimentaba una liberación profunda. Su corazón, antes endurecido y frío, ahora se sentía extrañamente ligero, ablandado por la gracia y la compasión que había presenciado. No era el mismo hombre que había bajado de esa patrulla hacía apenas unos minutos, cada una de sus células parecía haber sido recalibrada, imbued con una nueva y profunda comprensión de la vida y la humanidad. El desierto, que antes simbolizaba la hostilidad y la indomabilidad, ahora se presentaba ante sus ojos con una belleza cruda y una quietud que invitaba a la introspección. Se puso de pie con lentitud, sus rodillas aún adoloridas por la caída, pero sus movimientos eran ahora deliberados, cargados de una nueva intención. Volteó a mirar a María, que seguía acunando a Pedrito, quien ahora estaba radiante y lleno de energía, con los ojos brillantes y una sonrisa genuina en su rostro recuperado. La escena, antes teñida de desesperación, ahora brillaba con una luz milagrosa. Los ojos de Ricardo ya no tenían la dureza, la impaciencia o el juicio que los habían caracterizado. En su lugar, brillaba una profunda tristeza mezclada con una empatía palpable, una comprensión silenciosa del sufrimiento que María había soportado y de la fe inquebrantable que la había guiado. Era como si, a través de sus propias lágrimas, hubiera logrado ver más allá de la superficie, conectando con el dolor y la resistencia de esta mujer migrante a un nivel que nunca creyó posible. La barrera invisible que los había separado se había disuelto, dejando solo una verdad compartida. Ricardo extendió una mano hacia María, no con la autoridad de un oficial que va a arrestar, sino con la humildad de un hombre que ofrece una súplica. Sus dedos no buscaban imponer su voluntad, sino tender un puente, ofrecer apoyo. Era una disculpa implícita, un reconocimiento sin palabras de su error, de su ceguera. Su mirada lo decía todo, con una elocuencia que trascendía las palabras: lo siento. He estado equivocado. Mi juicio fue nublado, mi corazón endurecido. Por favor, perdóname por mi falta de compasión y por el sufrimiento que te he causado. No pronunció esas palabras en voz alta, pero estaban escritas en cada línea de su rostro, en la suavidad de su gesto y en la sinceridad de sus ojos. Era una oferta de ayuda que nacía de un arrepentimiento genuino y de una transformación profunda, un giro inesperado en la narrativa de ese encuentro en el desierto. La mano extendida era un símbolo de redención, un puente hacia una nueva comprensión y un futuro incierto pero lleno de esperanza. María, que había visto tanta dureza, pudo ver la verdad en su gesto, el cambio radical en el alma de este hombre. La mano extendida era un símbolo de redención, un puente hacia una nueva comprensión y un futuro incierto pero lleno de esperanza. María, que había visto tanta dureza, pudo ver la verdad en su gesto, el cambio radical en el alma de este hombre. Ricardo, sin decir una palabra, subió a su patrulla. María lo observó con una mezcla de cautela y una incipiente esperanza, preguntándose qué nuevo giro tomaría esta ya extraordinaria jornada. El oficial regresó con una botella de agua fresca y un pequeño paquete de galletas y frutos secos, provisiones que usualmente guardaba para sus largos turnos en la patrulla. Se los ofreció a María y Pedrito con una humildad que le era completamente ajena hasta hacía unos instantes. Tomen, por favor. Necesitan reponer fuerzas, dijo, su voz ahora suave, despojada de cualquier vestigio de su antigua autoridad.
María tomó las provisiones con manos temblorosas, la gratitud desbordándose en sus ojos mientras Pedrito, recuperado y con un apetito renovado, tomaba la botella de agua con avidez. Luego, Ricardo les hizo una seña hacia la puerta trasera del vehículo. «Suban», les dijo, la invitación resonando con una nueva y genuina preocupación. «No los llevaré a la estación». María dudó un instante, el instinto de cautela aún presente, pero la mirada sincera de Ricardo, desprovista de cualquier amenaza, la convenció. Subió con Pedrito a los asientos traseros, un lugar que antes habría sido sinónimo de detención y dolor, ahora ofrecía un refugio inesperado. «Los llevaré al pueblo más cercano», continuó Ricardo mientras ponía el coche en marcha. «Hay un centro médico donde pueden revisar a Pedrito, y conozco un albergue humanitario donde estarán seguros y podrán descansar». Cada palabra era un bálsamo para el alma agotada de María, una promesa de un refugio seguro que parecía inverosímil solo minutos antes. Durante el trayecto, el silencio inicial se rompió, no por interrogatorios o amenazas, sino por una conversación completamente diferente. Ricardo, el oficial endurecido por años de servicio, se transformó en un oyente atento. Escuchó la historia de María con una empatía genuina, una que nunca antes había permitido aflorar. No solo oía las palabras, sino que sentía el peso de cada sacrificio, cada miedo, cada esperanza que María derramaba en su relato. Le preguntó sobre Pedrito, sobre su condición, sobre su destino en Estados Unidos. María, sintiéndose segura por primera vez en mucho tiempo, le contó sobre su hermana que la esperaba, sobre el trabajo que le habían prometido, sobre el sueño de una vida mejor para su hijo. Ricardo, con una expresión pensativa, asimilaba cada detalle. «Haré todo lo que esté en mi mano para ayudarlos», prometió. «Conozco algunas organizaciones que pueden facilitar el proceso para llegar a donde tu hermana, y me aseguraré de que Pedrito reciba la medicación que necesita». Sus palabras no eran solo una promesa vacía, sino un compromiso solemne que nacía de lo más profundo de su ser transformado. La compasión que había despertado en él no era fugaz, sino un nuevo motor que impulsaría sus acciones. Se dio cuenta de que su deber no era solo hacer cumplir la ley, sino también proteger y servir a la humanidad, especialmente a los más vulnerables. El desierto, que había sido testigo de su dureza, ahora veía nacer un nuevo camino, un camino de servicio y bondad que Ricardo nunca imaginó transitar. La luz del sol poniente teñía el horizonte, marcando el fin de un día y el comienzo de una nueva vida para todos ellos. El viaje continuaba, pero la dirección había cambiado radicalmente. La luz del sol poniente teñía el horizonte, marcando el fin de un día y el comienzo de una nueva vida para todos ellos. El viaje continuaba, pero la dirección había cambiado radicalmente. Ricardo, con una determinación renovada que contrastaba con su anterior apatía, condujo a través del crepúsculo. El aire, que momentos antes era abrasador, comenzaba a enfriarse, trayendo consigo una brisa suave que prometía alivio. Llegaron a un pequeño pueblo, cuyas luces parpadeantes ofrecían un refugio bienvenido en la inmensidad del desierto. Era un lugar modesto, con casas de adobe y una plaza principal, pero para María, representaba la seguridad y la oportunidad, un oasis tras una travesía infernal. El corazón le latía con una mezcla de ansiedad y una esperanza que hacía mucho no sentía. Ricardo no perdió el tiempo. Condujo directamente a una clínica local, un edificio sencillo pero acogedor, con una pequeña cruz de madera sobre la entrada. Dio a María y Pedrito al interior, donde el personal, aunque sorprendido por la inusual escolta policial, los recibió con profesionalismo. Pedrito fue examinado de inmediato por una médica, una mujer de expresión amable y manos gentiles. Observó al niño, le tomó la temperatura, auscultó sus pulmones. María, con el aliento contenido, seguía cada movimiento, sus ojos fijos en el rostro de la doctora en busca de cualquier señal. La médica, aunque un tanto desconcertada por la rápida recuperación del niño, confirmó que Pedrito estaba estable y fuera de peligro.
Recetó la medicación necesaria para su condición crónica, la que había sido el motor de su desesperado viaje. La doctora, sonriendo, murmuró algo sobre la providencia y pequeños milagros, atribuyendo la inesperada mejoría a una fuerza mayor. María sintió una sonrisa de conocimiento y gratitud plena de lágrimas en sus ojos, sabiendo la verdad que la médica no podía comprender completamente. Con Pedrito ya medicado y fuera de peligro, la siguiente parada fue un albergue cercano. Ricardo los llevó personalmente, explicándoles a María y al administrador del lugar la situación. Era un refugio limpio y ordenado, con camas sencillas y la promesa de comidas calientes. Ricardo se aseguró de que María entendiera cómo funcionaba el albergue, los horarios de las comidas, los servicios disponibles. Habló con el administrador, una mujer mayor de rostro arrugado por el sol, pero con ojos llenos de bondad. Pidiéndole que cuidara especialmente de María y Pedrito y que les brindara toda la ayuda posible. Le explicó brevemente las circunstancias de su encuentro, omitiendo, por supuesto, los detalles sobrenaturales, pero enfatizando la urgencia y la necesidad de compasión. Antes de despedirse, Ricardo hizo un recorrido rápido por las instalaciones para asegurarse de que todo estuviera en orden. Quería que María y Pedrito tuvieran el mejor descanso posible. Mientras observaba a Pedrito, acurrucado en una de las camas del albergue, ahora dormido plácidamente y con un semblante de paz, Ricardo sintió un calor inusual en su pecho, una sensación de satisfacción que no se comparaba con la de cumplir con su deber rutinario. Era la recompensa de la compasión, un eco del mensaje que resonaba en su mente. Le entregó a María un poco de dinero en efectivo que tenía en su propia cartera, una ayuda modesta, pero significativa en sus circunstancias. Esto es para que puedan empezar, dijo, sus ojos reflejándose en la luz tenue del albergue. Estaré en contacto con el albergue y con algunas organizaciones. Haré todo lo posible para que puedan reunirse con su hermana. Sus palabras no eran solo una promesa vacía, sino un compromiso solemne, un juramento tácito que había brotado de lo más profundo de su ser. María, incapaz de hablar por la emoción, solo pudo sentir, sus ojos llenos de una gratitud muda e infinita. La vida, que parecía haberle cerrado todas sus puertas, ahora le abría una ventana de esperanza gracias a la transformación de un hombre que había encontrado la redención en el desierto. El viaje de Ricardo no había terminado esa noche, apenas comenzaba, pero con una brújula moral completamente distinta. Ricardo, satisfecho de haber asegurado a María y a Pedrito en el albergue, se preparó para partir. Antes de subir a su patrulla, se acercó a María por última vez. Extrajo con deliberación su cartera y, sin dudarlo, sacó algunos billetes, la mayor parte del efectivo que llevaba consigo, y se los entregó discretamente a María. Esto es para ustedes, dijo, su voz suave y sincera, muy distinta al tono autoritario de horas antes. Para que tengan algo mientras se organizan. Y por favor, manténganse en contacto con la administradora del albergue, les ayudaré en todo lo que pueda, buscaré los contactos necesarios. Sus palabras no eran una caridad condescendiente, sino un gesto de puro apoyo y aliento, una promesa de que no estarían solos. María, conmovida hasta las lágrimas, asintió, su rostro irradiando una gratitud inmensa que no necesitaba palabras para ser expresada. La despedida fue breve, pero cargada de un significado profundo, un adiós que marcaba el cierre de un capítulo de desesperación y la apertura de uno de esperanza. El oficial Ricardo, el mismo hombre que había sido juez y verdugo en el desierto, ahora se marchaba como un protector inesperado, dejando atrás una estela de bondad que María jamás olvidaría. Ricardo no volvió a su patrulla como el mismo hombre que había descendido de ella hacía apenas unas horas en el desierto. Su rutina continuaba siendo la misma, patrullar las vastas extensiones de la frontera, hacer cumplir la ley, enfrentarse a la dureza del entorno y de las situaciones humanas. Sin embargo, su corazón había cambiado irrevocablemente. La visión en el desierto, el milagro presenciado y las palabras del hombre bueno habían obrado una transformación profunda en su interior. Ahora, cada vez que detenía a una persona,
cada encuentro con un migrante ya no era un procedimiento rutinario desprovisto de emoción. Los veía con una nueva mirada de compasión, una chispa de humanidad que antes había estado oculta bajo capas de cinismo y prejuicio. Sus ojos, antes duros y vigilantes, ahora buscaban más allá de la infracción, más allá de la apariencia. Intentaba discernir la historia detrás de cada rostro, el motivo detrás de cada desesperación. Recordaba a Pedrito, a María, y el impacto de esas palabras: cada vida es preciosa. Esta nueva perspectiva no le impedía hacer su trabajo, pero lo hacía de una manera radicalmente diferente. Se volvía más flexible, más comprensivo, buscando soluciones humanas siempre que la ley se lo permitiera, y a veces, incluso, empujando los límites de esa ley con astucia y ética para ofrecer una mano amiga en lugar de un puño cerrado. No se trataba de ignorar las reglas, sino de aplicarlas con un corazón más grande, de recordar que detrás de cada caso había una persona, un relato, una vida. Impulsado por esta profunda transformación, Ricardo comenzó a buscar activamente formas de ayudar a los migrantes. Ya no se limitaba a su deber oficial, ahora, cada día de trabajo era también una oportunidad para el servicio. Utilizó sus contactos, los mismos que antes empleaba para la aplicación estricta de la ley, para conectar a los migrantes vulnerables con organizaciones de ayuda humanitaria, albergues y abogados pro bono. Se convirtió en un puente, en un facilitador, en un recurso inesperado para aquellos que habían perdido toda esperanza. Compartía información sobre rutas seguras, sobre los derechos que aún les asistían, sobre cómo evitar los peligros más atroces del desierto y de las redes de tráfico. En sus reportes, hacía hincapié en las condiciones de vulnerabilidad, buscando sensibilizar a sus superiores y compañeros. Dedicaba su tiempo libre a investigar recursos, a aprender más sobre los desafíos que enfrentaban los migrantes, a comprender mejor las complejidades de su situación. Su patrulla, que antes era un símbolo de autoridad implacable, se convirtió en un vehículo de esperanza, un medio para transportar no solo a los detenidos, sino también a aquellos que necesitaban asistencia urgente. Llevaba consigo provisiones extra, agua, comida, mantas, ofreciéndolas en silencio a quienes se encontraba exhaustos y deshidratados en su camino. Su conversión fue silenciosa pero poderosa, un testimonio viviente de que incluso el corazón más endurecido puede ser ablandado por la gracia y la compasión. Empezó a hablar con sus compañeros, a compartir discretamente sus experiencias, sin imponer sus creencias, pero sembrando la semilla de la empatía. Su ejemplo, más que sus palabras, comenzó a inspirar a otros. Algunos lo miraban con escepticismo, otros con curiosidad, pero pocos podían ignorar la profunda diferencia en la forma en que Ricardo abordaba su trabajo. Se había convertido en un faro de humanidad en un entorno que a menudo la oprimía, un verdadero guardián, no solo de la ley, sino también de la dignidad y la vida humana, recordado por cada alma que cruzaba su camino transformado, llevando consigo una historia de bondad inesperada en el implacable desierto. El tiempo, implacable y a la vez curativo, tejió su curso. Pasaron varios años desde aquel encuentro transformador en el desierto. Ricardo, el oficial que una vez personificó la dureza de la ley, ahora era conocido no solo en su departamento, sino en las comunidades de la frontera, por su inusual humanidad. Su nombre se susurraba con respeto entre los migrantes y con una mezcla de admiración y perplejidad entre sus colegas. Un día, entre la pila de papeleo rutinario de su oficina, encontró un sobre con el logotipo de una conocida organización de ayuda humanitaria. El corazón le dio un vuelco. Abrió la carta con una mezcla de anticipación y nerviosismo. Era un agradecimiento formal por su colaboración y por su invaluable apoyo en casos específicos que habían terminado exitosamente. Pero lo que realmente le conmovió fue el párrafo final, escrito a mano y con una caligrafía que le resultaba extrañamente familiar. Era una carta personal de María. Las palabras brotaban de la página con una calidez que trascendía la distancia y el tiempo. Le contaba que Pedrito estaba sano, completamente recuperado de su enfermedad crónica.
La medicación que había logrado obtener en aquel pequeño pueblo, y la ayuda posterior que Ricardo había facilitado, habían sido cruciales. Se habían establecido con éxito en los Estados Unidos, cerca de su hermana, y Pedrito prosperaba en la escuela, un niño alegre y lleno de vida. María, inspirada por su propia experiencia y por la bondad inesperada que encontró en su viaje, ahora trabajaba activamente en una organización de ayuda a migrantes. Su misión, decía la carta, era ofrecer la misma esperanza y apoyo que ella recibió a otras familias que, como ella, buscaban un futuro mejor para sus hijos. Cada frase de María era un testimonio de resiliencia, gratitud y el poder transformador de un único acto de compasión. Ricardo leyó y releyó la carta, cada palabra una confirmación de que su vida había cambiado irrevocablemente. Las lágrimas brotaron de los ojos de Ricardo, no de tristeza, sino de una profunda emoción y una satisfacción que trascendía cualquier logro profesional. Entendió en ese momento que aquel encuentro en el desierto no solo había salvado la vida de Pedrito y había restablecido la esperanza de María, sino que había transformado su propia existencia para siempre. La carta era la prueba tangible de la cadena de bondad que se había iniciado aquel día bajo el sol implacable. Su escepticismo había sido reemplazado por una fe inquebrantable en la capacidad de la compasión para sanar y unir. El remordimiento que había sentido se había disuelto en la alegría de saber que sus acciones habían tenido un impacto positivo y duradero. La imagen de Pedrito sonriendo, la voz de María agradeciendo, todo se entrelazaba en un tapiz de redención y propósito. La vida de Ricardo, antes una rutina de hacer cumplir la ley con un corazón endurecido, ahora estaba imbuida de un significado mucho más profundo, un legado de humanidad que se extendía mucho más allá de su deber. Se sintió en paz, con la certeza de haber encontrado su verdadero camino. La vida de Ricardo, antes una rutina de hacer cumplir la ley con un corazón endurecido, ahora estaba imbuida de un significado mucho más profundo, un legado de humanidad que se extendía mucho más allá de su deber. Se sintió en paz, con la certeza de haber encontrado su verdadero camino. Desde aquel día en el desierto, la trayectoria de María y Pedrito había sido una de constante ascenso, un testimonio viviente de la resiliencia del espíritu humano y del poder de la intervención divina, canalizada a través de la compasión de un hombre. Encontraron la estabilidad que tanto anhelaban, forjaron un hogar y un futuro en la tierra que una vez simbolizó su última esperanza. Pedrito creció fuerte y sano, los recuerdos de su enfermedad y la travesía desértica transformados en una historia de milagro que lo acompañaría siempre, una cicatriz invisible pero poderosa que modeló su carácter en bondad y gratitud. María, por su parte, se convirtió en una voz para aquellos que, como ella, habían cruzado fronteras con el corazón lleno de miedo y la mochila cargada de sueños. Su trabajo en la organización de ayuda migrante no era solo un empleo, sino una vocación, una forma de devolver al mundo la bondad que había recibido cuando más la necesitaba. Ricardo, por su parte, continuó su trabajo como oficial de policía. Su uniforme era el mismo, su patrulla recorría las mismas carreteras polvorientas del desierto, pero su misión había adquirido una dimensión completamente renovada. Ya no era solo un guardián de la ley, sino un custodio de la humanidad. Cada interacción, cada detención, cada rostro que encontraba en su camino, era abordado con una mezcla de respeto y una compasión que se había convertido en su segunda naturaleza. La palabra servicio había trascendido su significado burocrático, transformándose en una filosofía de vida. Buscaba activamente oportunidades para tender puentes, para aliviar el sufrimiento, para ser la mano amiga que él mismo había extendido a María y Pedrito. Su legado no se mediría en arrestos o en la severidad de sus acciones, sino en las vidas que tocó, en los corazones que ablandó, en la esperanza que encendió en los lugares más oscuros. La historia cierra con la imagen de Ricardo, al final de un largo turno, mirando el horizonte del desierto. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos dorados y purpúreos, un espectáculo que antes veía con indiferencia, pero que ahora, a través de sus ojos transformados, le recordaba la majestuosidad de la creación y la profundidad del espíritu humano.
Aquel desierto, que en otro tiempo había sido para él un símbolo de dureza, de obstáculos insuperables, de una justicia ciega y fría, ahora representaba mucho más. Era el telón de fondo de su propia redención, el lugar donde la compasión había descendido y había obrado un milagro, no solo para una madre y su hijo, sino para él mismo. El viento soplaba suavemente, levantando pequeñas espirales de arena, susurrando historias antiguas de resistencia y esperanza. En cada ráfaga, Ricardo sentía la presencia de aquel hombre bueno, una constante guía silenciosa que le recordaba que, incluso en los escenarios más desolados, la posibilidad de milagros y de una profunda redención humana siempre existía. El mensaje era diáfano, más claro que la luz del día y más profundo que el mismo desierto, que la verdadera fuerza no reside en la rigidez de la ley, sino en la inmensidad del amor, que la compasión no es una debilidad, sino la más poderosa de las virtudes, y que un solo acto de bondad, surgido de un corazón transformado, tiene el poder de cambiar vidas, de reverberar a través del tiempo y de dejar una huella imborrable en el alma de aquellos que lo experimentan. Ricardo sonrió, una sonrisa tranquila y llena de paz, sabiendo que su propósito en el mundo se había revelado en el lugar más inesperado, y que, armado con esa verdad, enfrentaría cada nuevo amanecer con una fe renovada. Esta historia nos recuerda el poder inmenso de la fe inquebrantable y la profunda capacidad de transformación que reside en cada uno de nosotros. Si este relato te ha tocado el corazón tan profundamente como a nosotros, te invitamos a que nos dejes un me gusta para hacernos saber que este tipo de contenido te inspira. Comparte esta historia con tus seres queridos, con aquellos que necesitan un recordatorio de que la esperanza y la bondad pueden surgir incluso en las circunstancias más adversas. Y, por supuesto, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte nuestras próximas historias, relatos que, como este, te llenarán de inspiración, te harán reflexionar y te recordarán la belleza y la resiliencia del espíritu humano. Gracias por acompañarnos en este viaje.